La sangre en la pared apareció exactamente a las 3 de la mañana, y fue entonces cuando Isabel comprendió lo que había hecho mal en su sala. Era una mancha pequeña, del tamaño de una moneda, roja, húmeda, imposible de explicar. La pared estaba limpia cuando se fue a dormir. Ahora, una marca escarlata se deslizaba lentamente hacia el suelo. Isabel tocó la mancha con la punta del dedo. Estaba tibia, como si acabara de brotar del interior de la pared misma. En ese instante, las palabras del Padre Pío resonaron en su mente como un aluvión de mal presagio. Julio es el mes más peligroso para ciertas combinaciones, el mes en que objetos comunes se transforman en portales para fuerzas que jamás desearías enfrentar. ¿Alguna vez has sentido que tu hogar esconde secretos? ¿Que objetos aparentemente inofensivos podrían estar trabajando en tu contra de formas que ni imaginas? Isabel estaba a punto de descubrir una verdad aterradora sobre los 5 objetos que nunca, jamás, deben estar juntos durante el mes de julio. Y uno de ellos estaba allí mismo, en su sala, reflejando la mancha de sangre como un ojo rojo parpadeando en la oscuridad. El espejo. El Padre Pío había pasado décadas estudiando las fuerzas espirituales que se intensifican durante julio. No era coincidencia que este mes concentrara tantas festividades marianas. No era casualidad que la Iglesia multiplicara las oraciones y vigilias durante esas semanas. Julio es el mes en que el velo entre los mundos se adelgaza, el mes en que energías dormidas despiertan, el mes en que objetos cotidianos adquieren poderes que no deberían tener. Pero existe un secreto que el Padre Pío descubrió y que pocos conocen. Durante julio, ciertas combinaciones de objetos crean lo que él llamaba geometrías negativas. Portales involuntarios que atraen exactamente aquello que más temes. Y la primera de esas combinaciones fatales involucra algo que tienes en tu casa ahora mismo. Era 1954, cuando el Padre Pío recibió la primera revelación sobre los objetos peligrosos. Estaba en oración cuando una visión terrible lo asaltó. Hogares invadidos por sombras, familias atormentadas por presencias invisibles, accidentes inexplicables, enfermedades súbitas, separaciones dolorosas. Y todo comenzando con objetos simples, cotidianos, que las personas jamás sospecharían que fueran peligrosos. Dios mío, susurró durante la visión. ¿Cómo alertar a las familias sobre algo que parece tan inofensivo? La respuesta llegó en forma de 5 revelaciones específicas, 5 combinaciones que debían evitarse a toda costa durante el mes de julio. 5 trampas espirituales escondidas en los hogares más comunes. La primera combinación que podría estar destruyendo tu vida en este momento: espejo frente a plantas. ¿Tienes esa combinación en tu casa? Un espejo que refleja directamente alguna planta, maceta o jardín. Si lo tienes, detente ahora mismo y presta atención a lo que voy a contarte. Isabel tenía exactamente eso en su sala. Un espejo grande en la pared, posicionado de forma que reflejaba perfectamente la planta de interior que mantenía en la esquina de la sala. Parecía una decoración armoniosa, incluso bonita. Era una trampa mortal. El Padre Pío explicaba que las plantas son portales naturales de energía. Absorben y transmiten fuerzas constantemente. Durante julio, esa transmisión se intensifica peligrosamente, y cuando un espejo refleja una planta, duplica y amplifica esas energías de forma descontrolada. ¿El resultado? Energías negativas que entran por la planta se multiplican infinitamente en el espejo. Crean un bucle energético que atrae todo lo malo: enfermedades, accidentes, peleas familiares, problemas financieros. La mancha de sangre en la pared de Isabel era solo el primer aviso. Si no actuaba rápidamente, cosas peores comenzarían a suceder. Y sucedieron.
3 días después de que apareciera la mancha, su marido sufrió un accidente de coche, nada grave, pero inexplicable. El coche simplemente derrapó en una curva que conocía desde hacía años. Una semana después, su hija menor desarrolló una fiebre alta que los médicos no podían diagnosticar. Aparecía todas las noches a las 3 de la mañana, exactamente la hora en que había aparecido la mancha. 2 semanas después, Isabel comenzó a soñar con una mujer de negro parada frente al espejo de la sala. La mujer sonreía, pero la sonrisa era terrible, como si se estuviera alimentando del sufrimiento de la familia. Fue entonces cuando recordó completamente las palabras del Padre Pío y entendió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, porque la segunda combinación peligrosa también estaba presente en su casa. Sal cerca de agua estancada. ¿Tienes un salero en la cocina cerca de un fregadero con platos sucios? ¿O sales de baño cerca de la bañera? ¿O incluso un bote de sal gruesa cerca de un jarrón con agua estancada? Durante julio, esta combinación se convierte en una bomba espiritual. El Padre Pío había descubierto que la sal y el agua estancada crean un puente energético que facilita el paso de entidades negativas. La sal, que normalmente purifica, se convierte en conductora cuando está cerca del agua estancada, y Julio amplifica este efecto de forma aterradora. Carmen Delgado aprendió esto de la peor manera posible en 1961. Ella mantenía un bote de sal gruesa en el baño justo al lado de la bañera, donde a veces dejaba agua estancada durante horas. Durante julio de ese año, extrañas presencias comenzaron a manifestarse en el baño. Griferías que se abrían solas, espejos que se empañaban sin razón, una sensación constante de ser observada durante el baño. La situación empeoró cuando comenzó a ver figuras oscuras en el reflejo del agua de la bañera, sombras que se movían independientemente de su movimiento, que parecían estar intentando salir del agua. Era como si hubiera abierto una puerta a algo que no debería estar aquí, le contó al Padre Pío con lágrimas en los ojos. Y lo peor aún estaba por venir, porque la tercera combinación peligrosa es la más común de todas. Fotos familiares cerca de cuchillos u objetos cortantes. ¿Cuántas personas tienen fotos en la cocina cerca del soporte de cuchillos? O retratos familiares en el comedor cerca de los utensilios de corte. Durante julio, esta proximidad se convierte en una maldición literal sobre la familia retratada. El Padre Pío explicaba que los cuchillos y los objetos cortantes son canales de discordia espirituales, llevan la energía del corte, de la división, de la ruptura. Cuando esta energía se proyecta sobre fotos familiares durante julio, crea grietas invisibles en las relaciones. ¿El resultado? Peleas inexplicables, separaciones dolorosas, familias que se destruyen sin entender por qué. Giuseppe y Anna Torretti vivieron esto en 1963. Tenían una hermosa foto de su boda en la cocina, justo al lado del bloque de cuchillos. Eran una pareja feliz, unida, sin problemas aparentes. En julio de ese año, comenzaron a pelear por cualquier motivo. Discusiones violentas sobre cosas insignificantes, palabras hirientes que herían profundamente. En 3 semanas estaban hablando de separación. Era como si algo estuviera envenenando nuestro amor, contaba Ana. Cada palabra que salía de nuestras bocas se convertía en un cuchillo que cortaba aún más profundo. Solo cuando retiraron la foto de la cocina cesaron las disputas, como si un hechizo hubiera sido roto, como si la familia hubiera sido liberada de una prisión invisible. Pero aún quedaban 2 combinaciones más peligrosas que el Padre Pío necesitaba revelar. La cuarta combinación que podría estar arruinando tu vida. Velas rojas cerca de objetos metálicos. Parece inofensivo, ¿verdad? Muchas personas encienden velas rojas cerca de crucifijos de metal, candelabros de hierro u otros objetos metálicos decorativos.
Durante julio, esta combinación se convierte en un imán para energías violentas. El Padre Pío descubrió que el rojo de las velas, cuando se refleja en el metal durante julio, crea una firma vibracional que atrae espíritus de ira, violencia y venganza, como si se estuviera enviando una invitación para que fuerzas destructivas se instalen en tu hogar. Elena Márquez lo experimentó en 1968. Ella tenía la costumbre de encender velas rojas a San Jorge, manteniéndolas cerca de una pequeña espada decorativa de metal que había recibido de su marido. Durante julio, su hogar se transformó en un campo de batalla emocional, explosiones de ira inexplicables, discusiones que llegaban a los gritos. Hasta los vecinos comentaban sobre la energía pesada que emanaba de la casa. El peor momento fue cuando ella misma se vio gritando a su hijo de 8 años por algo insignificante, con una ira que no reconocía como suya, como si otra persona estuviera controlando su voz, sus sentimientos, sus reacciones. Me miré en el espejo y no me reconocí, contó. Había algo salvaje en mis ojos, algo que no era mío. Fue entonces cuando buscó al Padre Pío y descubrió la combinación fatal que estaba envenenando su hogar. Y ahora llegamos a la quinta y más peligrosa combinación de todas: crucifijos cerca de aparatos electrónicos. ¿Tienes un crucifijo cerca de la televisión, del ordenador, del móvil que se está cargando? Durante julio, esta proximidad crea un cortocircuito espiritual que puede tener consecuencias devastadoras. El Padre Pío había predicho que llegaría un tiempo en que los hogares serían invadidos por aparatos que emiten frecuencias invisibles, y que esas frecuencias, cuando se mezclan con la energía sagrada de los crucifijos durante julio, crearían interferencias espirituales peligrosas. Los aparatos electrónicos crean un campo de energía que confunde las fuerzas sagradas. Explicaba: durante julio, esta confusión se convierte en una puerta de entrada para entidades que se aprovechan del caos espiritual. Roberto Silva lo descubrió en 1975, cuando los primeros aparatos electrónicos comenzaron a popularizarse. Mantenía un crucifijo justo encima del televisor de la sala. Durante julio de ese año, comenzaron a suceder cosas inexplicables. La televisión se encendía sola en mitad de la madrugada, siempre sintonizada en canales con solo estática. Pero en la estática, Roberto juraba que podía ver rostros sombríos que parecían estar intentando comunicarse. Luego vino lo peor. Su hija de 5 años comenzó a conversar con amigos invisibles que aparecían en la televisión. Amigos que solo ella podía ver, que le enseñaban cosas que una niña no debería saber. «Papá», dijo un día, «mis amigos de la TV dicen que quieren vivir aquí para siempre. Son muy solitarios». Roberto sintió un escalofrío. Aquellos no eran amigos. Eran presencias que habían encontrado una forma de entrar en su casa a través de la combinación fatal del crucifijo con la televisión. Pero aquí está lo que más me conmociona de toda esta historia. El Padre Pío no descubrió estas combinaciones por casualidad. Las recibió en revelaciones específicas porque sabía que llegaría un tiempo en que las familias necesitarían esta protección urgentemente. Un tiempo en que objetos cotidianos se convertirían en trampas espirituales. Un tiempo en que la propia modernidad crearía nuevos peligros que los antiguos no conocían. Ese tiempo es ahora. ¿Cuántas casas hoy tienen estas 5 combinaciones fatales? ¿Cuántas familias están sufriendo sin entender que la solución puede estar en una simple reorganización de los objetos? ¿Reconociste alguna de estas combinaciones en tu casa? ¿Sentiste un escalofrío al darte cuenta de que podrías estar viviendo con una bomba espiritual durante meses o años? No te desesperes, porque el Padre Pío no solo reveló los peligros, también enseñó cómo neutralizarlos. Primero, espejos frente a plantas. Si tienes esta combinación, necesitas romperla inmediatamente.
Mueve el espejo de posición o retira la planta. Si no es posible cambiar ninguno de los dos, coloca un paño blanco cubriendo el espejo durante todo el mes de julio. El paño blanco crea una barrera energética que impide la multiplicación de las energías negativas. Es como poner un aislante espiritual entre los dos objetos. Segundo, sal cerca de agua estancada. Nunca dejes agua estancada cerca de la sal durante julio. Si necesitas usar sal en el baño, asegúrate de que no haya agua estancada cerca. Si usas sal en la cocina, mantén el fregadero siempre seco y limpio. Si ya tienes esta combinación activa, tira el agua estancada inmediatamente y limpia el lugar con vinagre blanco. El vinagre rompe el puente energético y purifica el ambiente. Tercero, fotos familiares cerca de cuchillos. Retira todas las fotos del área de la cocina donde se encuentran objetos cortantes. Si quieres mantener fotos en la cocina, colócalas lejos de los utensilios de corte, al menos a 2 metros de distancia. Si ya has notado peleas familiares inexplicables, toma la foto que estaba cerca de los cuchillos y rocía agua bendita sobre ella mientras rezas 3 Ave Marías. Esto rompe cualquier influencia negativa que se pueda haber formado. Cuarto, velas rojas cerca de metal. Durante julio, usa solo velas blancas o amarillas. Si necesitas usar velas rojas para algún santo específico, manténlas lejos de cualquier objeto metálico, al menos a 1 metro de distancia. Si ya has encendido velas rojas cerca de metal durante julio, enciende una vela blanca en el mismo lugar y deja que se consuma completamente. Esto neutraliza las energías violentas que puedan haberse atraído. Quinto, crucifijos cerca de aparatos electrónicos. Mantén tus crucifijos lejos de televisiones, ordenadores, móviles y cualquier aparato electrónico. Si no es posible cambiar de lugar, apaga todos los aparatos electrónicos durante la noche en el mes de julio. Si ya tienes esta combinación desde hace tiempo, reza un rosario completo sosteniendo el crucifijo en tus manos, lejos de cualquier aparato. Esto restablece la energía sagrada correcta. Pero hay algo más que el Padre Pío reveló sobre julio. No basta con evitar las combinaciones peligrosas. Es necesario también crear anclajes positivos que protejan tu casa durante todo el mes. El primer anclaje, una vela blanca encendida todos los domingos de julio, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar de la casa. Esto crea un faro espiritual que aleja las energías negativas. La segunda ancla, agua bendita rociada por todo el hogar. El primer lunes de julio, comience por la puerta principal y termine por la puerta trasera, pasando por todas las habitaciones. La tercera ancla, una oración específica, pronunciada cada vez que entres a casa durante julio. Jesús Cristo, protege este hogar de todo mal, que solo la paz del cielo habite aquí. Estas 3 anclas crean una red de protección, que funciona incluso si cometes algún error con los objetos. Es como tener un escudo espiritual activo durante todo el mes más peligroso del año. Isabel González siguió estas instrucciones en 1969, después de haber vivido un julio terrible debido a las combinaciones fatales en su casa. Al año siguiente, aplicó todas las protecciones que el Padre Pío le había enseñado. La diferencia fue como el día y la noche. El julio de 1970 fue uno de los meses más armoniosos que su familia había vivido. Paz en el hogar, salud abundante, relaciones fortalecidas, como si una bendición especial hubiera cubierto a toda la familia. Era como si julio se hubiera transformado de enemigo en aliado, contaba ella, de un mes de miedo en un mes de protección especial. Porque esa es la verdadera sabiduría del Padre Pío. Él no solo advertía sobre los peligros, él enseñaba cómo transformar los momentos más vulnerables en momentos de bendición. Y hay algo que te emocionará sobre toda esta revelación.
El Padre Pío no descubrió estos secretos para sí mismo. Él los recibió específicamente para proteger familias como la tuya, para que ninguna casa necesitara sufrir innecesariamente durante julio. Cada detalle que reveló, cada combinación que identificó, cada protección que enseñó, todo fue un regalo de amor para familias que nunca conocería personalmente, pero por las que se preocupaba profundamente. Y ahora ese regalo ha llegado hasta ti. Ahora tienes el conocimiento que puede proteger a tu familia de sufrimientos innecesarios. Ahora sabes cómo transformar objetos cotidianos en aliados espirituales, en lugar de enemigos invisibles. Ahora puedes hacer de este julio un mes de protección especial, en lugar de vulnerabilidad espiritual. Pero hay una responsabilidad que viene junto con este conocimiento. Cuando apliques estas protecciones y percibas la diferencia en tu casa, cuando sientas la paz que se establece cuando los objetos peligrosos son neutralizados, cuando experimentes un julio bendecido en lugar de atormentado, recuerda compartir este conocimiento, porque puede haber alguien cerca de ti viviendo con estas combinaciones fatales sin saberlo. Puede haber una familia sufriendo innecesariamente porque nadie les contó sobre los secretos que el Padre Pío reveló. Ángela Rossi vivió durante 3 años con las 5 combinaciones peligrosas en su casa. 3 julios seguidos de pesadillas, enfermedades, peleas familiares, accidentes pequeños pero constantes. Cuando finalmente conoció las revelaciones del Padre Pío y corrigió las combinaciones, la transformación fue tan dramática que se sintió obligada a contárselo a todas sus amigas. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo en la oscuridad?, se preguntaba. ¿Cuántas otras familias están sufriendo sin saber que la solución es tan simple? Esa es la verdadera misión detrás de estas revelaciones. No solo proteger una familia, sino crear una red de protección que se expande de casa en casa, de familia en familia, porque cuando proteges tu casa, estás contribuyendo a que toda tu vecindad esté más protegida. Cuando neutralizas las energías negativas en tu hogar, estás ayudando a purificar toda la región donde vives. Es como encender una vela en la oscuridad. No solo tú estás protegido de la oscuridad, tu luz ayuda a iluminar todo el ambiente a tu alrededor. Y hay algo profundo que el Padre Pío entendió sobre esto. Las revelaciones que recibió sobre Julio no eran solo sobre objetos peligrosos. Eran sobre la responsabilidad espiritual que cada familia tiene de mantener su hogar como un santuario de paz. Cada hogar es un templo, solía decir, y todo templo necesita ser mantenido puro, limpio, protegido de las fuerzas que quieren profanarlo. Cuando organizas tus objetos de acuerdo con sus revelaciones, no solo estás evitando problemas, estás cumpliendo tu misión de mantener tu casa como un espacio sagrado donde tu familia puede crecer en paz y seguridad. Y aquí está lo que más me impresiona de toda esta historia. La mancha de sangre en la pared de María desapareció el mismo día en que ella corrigió las combinaciones peligrosas en su casa. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero ella guardó una foto de esa mancha, no por morbosa curiosidad, sino como recordatorio de lo que puede pasar cuando ignoramos las advertencias espirituales. Cada vez que miro esa foto, me contó años después, agradezco al Padre Pío por haberme enseñado que nuestra casa puede ser nuestro mayor enemigo o nuestro mayor aliado espiritual. Todo depende de cómo organizamos los objetos que nos rodean. Y ahora tú tienes esa misma elección. Puedes ignorar estas revelaciones y continuar viviendo con potenciales bombas espirituales en tu casa, o puedes actuar inmediatamente y transformar tu hogar en un santuario de protección. Puedes dejar que julio se convierta en un mes de vulnerabilidad y sufrimiento, o puedes hacerlo un mes de bendición especial y paz profunda. La elección es tuya.
El conocimiento está en tus manos, las protecciones están a tu alcance. Todo lo que el Padre Pío espera es que tengas la valentía de actuar, que transformes el conocimiento en acción, que protejas a tu familia con la misma determinación con la que Él protegió las revelaciones que recibió. La sangre en la pared de María fue una advertencia, una señal de que algo estaba mal y necesitaba ser corregido urgentemente. ¿Qué señales te está dando tu casa? ¿Qué pequeños problemas pueden estar siendo causados por las combinaciones fatales que el Padre Pío reveló? No esperes que aparezca una mancha de sangre en la pared para actuar. No esperes los accidentes, las peleas, las enfermedades inexplicables. Actúa ahora. Protege tu casa ahora. Transforma este julio en un mes de bendición ahora, porque el espejo que reflejó la sangre en la pared de María todavía puede estar reflejando peligros en tu casa, y solo tú puedes romper ese reflejo mortal antes de que sea demasiado tarde, para siempre.